Primero, iremos a la historia de Tina González, la oficial correccional del alguacil del condado de Fresno, que tuvo relaciones sexuales con múltiples reclusos. En diciembre de 2019, los miembros del personal de la cárcel del condado de Fresno recibieron una pista de que un recluso estaba en posesión de un teléfono celular y que estaba involucrado sexualmente con Tina González. Registraron su celda y encontraron el teléfono celular y confirmaron que Tina estaba, de hecho, involucrada sexualmente con dicho recluso. Posteriormente, se investigó el delito y Tina fue acusada de un delito grave de actividad sexual con un recluso, posesión de una sustancia controlada, alcohol, en la cárcel, y un delito menor de posesión de un teléfono móvil, con la intención de entregárselo a un recluso. Tina González. Cargo: actividad sexual, de un empleado, de un centro de detención, con un adulto, con su consentimiento, posesión de drogas o bebidas alcohólicas, en un centro penitenciario. Delito menor de posesión de dispositivo celular, con la intención de entregarlo a un recluso. Tras ser detenida, Tina dimitió inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. El ayudante del sheriff del condado de Fresno, Steve McComas, lo calificó como una de las cosas más repugnantes que había visto u oído en 26 años en la oficina del sheriff. Los hechos del caso fueron, cuando menos, rocambolescos. Hacerse un agujero en los pantalones para facilitar el sexo con una reclusa y tener relaciones a la vista de otras 11 reclusas es algo que solo se le puede ocurrir a una mente depravada. Tina no solo tuvo relaciones con esos reclusos, también puso en peligro a los funcionarios. Aparte del teléfono móvil que le dio para comunicarse, le dio acceso a cuchillas de afeitar, drogas e información privilegiada. En cualquier momento, podría haber utilizado esas cuchillas para hacer daño a otros reclusos o funcionarios. Y en ocasiones, comunicaba información sensible al recluso sobre las personas que entraban en su módulo, así como las horas y los lugares o los momentos en que se registraría el módulo. Pero lo más sorprendente fue que después de que la pillaran y dimitiera de su puesto de trabajo, continuó con la relación. El hecho de que llame continuamente, mantenga conversaciones sexualmente explícitas con el recluso en cuestión, e incluso la mayoría sobre el delito que llevó a cabo, demuestra que es incapaz de asumir sus errores y que sin duda continuará en el futuro. Durante todo el proceso judicial, Tina no dijo nada y se limitó a mantener una mirada apática. Por suerte para ella, el juez fue indulgente y tuvo en cuenta que no tenía antecedentes y que había denunciado su delito a tiempo. La defensa señaló que el matrimonio de Tina se estaba desmoronando desde que empezó la relación. Intentó argumentar que ella se encontraba en una situación vulnerable y que el tribunal debía tenerlo en cuenta a la hora de dictar sentencia. El juez Michael Idiart dijo: «Creo que lo que hiciste fue terrible, estúpido. Has arruinado tu carrera, pusiste en peligro a tus compañeros. Pero también creo que la gente puede redimirse. Tienes el resto de tu vida para demostrarlo». Fue condenada a 2 días de prisión. Tina González, sentencia 2 días de cárcel. A continuación, vamos a la cárcel del condado de Fulton, donde Kawana Jenkins fue pillada infraganti. Kawana fue arrestada por conducta inapropiada con un recluso. Fue acusada de 2 cargos de conducta sexual impropia, 2 cargos de crueldad con un recluso, 2 cargos de conducta temeraria, 5 cargos de violación del juramento del cargo y un cargo de dar a un recluso un objeto impropio sin autorización. Kawana Jenkins. Cargo: conducta sexual impropia. Crueldad con un recluso, conducta temeraria, violación del juramento del cargo, entrega de objeto indebido a un recluso. Kawana es funcionaria de la cárcel del condado de Fulton desde 2019, pero su suerte se acabó cuando se llevó a cabo un registro en el ala de máxima seguridad de la prisión. En la redada se confiscaron un total de 11 teléfonos, así como armas, en el Shakedown. En uno de los teléfonos, los investigadores encontraron vídeos de Kawana. En uno de ellos, aparecía sentada en el regazo de un recluso y besándole. El recluso le decía a Kawana que le diera algo, que resultó ser un par de gafas Cartier. En otro vídeo que se filtró al público, se veía a Kawana chupando y pateando los dedos de un recluso mientras estaba detenido. En el vídeo, si se escucha con mucha atención, se puede oír que ella dice algo parecido a: «Asegúrate de traer tu propio condón para que no te corras rápido», demostrando así que mantienen relaciones sexuales a menudo. También es importante tener en cuenta que ella lleva su uniforme, y esto es una oficina. Así que no solo está abusando de su puesto, sino que está de servicio mientras lo hace. Después de que el vídeo se difundiera por internet y se hiciera viral,
el sheriff del condado de Fulton emitió un comunicado en el que afirmaba claramente que denunciaba el acto y que Kawana había sido despedida. También reiteraron que la acción de unos pocos no era un reflejo de los hombres y mujeres de la oficina del sheriff. Como sheriff del condado de Fulton, estoy comprometido con la transparencia y con que todos y cada uno de los empleados rindan cuentas del juramento que han hecho de proteger y servir a nuestra comunidad. Las acciones de este individuo no son ciertamente un reflejo de los hombres y mujeres de la oficina del sheriff del condado de Fulton. La gran mayoría de los empleados son dignos de elogio por su integridad, compromiso con el servicio y el trabajo que hacen día tras día, dijo el sheriff. Charles Rambo, supervisor del sheriff jubilado, dijo lo siguiente: la joven estaba comprometida y espero que pueda obtener la ayuda que necesita, pero definitivamente necesita estar lejos de la oficina del sheriff. Según él, el peligro potencial de que Kawana bajara la guardia era un peligro demasiado grave. Mira lo que confiscaron a los presos del piso de máxima seguridad. Kawana Jenkins no ha sido sentenciada. Actualmente está detenida en la cárcel del condado de Fulton a la espera de la decisión del tribunal, pero si su foto es una indicación, definitivamente se arrepiente de su decisión. Si el tribunal le impone la pena máxima, le esperan 20 años. Kawana Jenkins, sentencia, despedida del trabajo, en la cárcel. Es un poco irónico que haya pasado de trabajadora de la cárcel del condado de Fulton a reclusa. A continuación, tenemos el interesante caso de Joyce Mitchell, la funcionaria de prisiones que ayudó a 2 presos a fugarse en una cárcel del norte del estado de Nueva York. Joyce había prestado apoyo material a 2 presos, David Sweat y Richard Matt, para que pudieran fugarse de la cárcel al estilo de Shawshank Redemption. Entonces, fue acusada de facilitación delictiva en 4º grado y de promover el contrabando carcelario en 1er grado. Joyce Mitchell. Cargo: facilitación criminal en 4º grado, promoción del contrabando penitenciario en 1er grado. Los acontecimientos de este caso fueron tan dramáticos que dieron lugar a una miniserie, Escape at Dannemora, que incluso ganó un Globo de Oro. Al parecer, Joyce había introducido en la prisión cinceles, hojas de sierra y otras herramientas dentro de carne de hamburguesa congelada. Luego, le dio la hamburguesa congelada a un guardia para que se la diera. También consiguió 6 hojas de sierra y se las dio a Richard Matt, pero la cosa no se quedó ahí. Supuestamente, Joyce hizo favores sexuales a uno de los hombres, como sexo oral. Sin embargo, Joyce niega vehementemente haber mantenido relaciones sexuales con ninguno de ellos. Pero un preso de la cárcel les había contado que Joyce y los hombres desaparecían en una habitación durante largas horas. Por ello, era un chiste común que eran novios. Joyce ha dicho que la única razón por la que ayudó a los hombres fue porque supuestamente habían amenazado a su familia, en particular a su marido. Hice mal, merezco ser castigada, pero, ya sabes, la gente tiene que saber que yo solo estaba tratando de salvar a mi familia. A continuación, los reclusos utilizaron herramientas eléctricas que Joyce había introducido de contrabando para cortar la parte trasera de sus celdas. Después atravesaron una pared de ladrillo y cortaron una tubería de vapor por la que se deslizaron. Más tarde, salieron de una alcantarilla. Para engañar a los funcionarios, como si estuvieran en su cama, colocaron ropa y una capucha dentro de las sábanas con una nota que decía: «Que tenga un buen día». Joyce había planeado reunirse con los reclusos en las afueras de la prisión con un coche de huida, pero no lo hizo. En su lugar, se internó en un hospital por un ataque de pánico, lo que provocó que los hombres se reagruparan. Tras su huida, se inició una búsqueda a escala estatal que duró días y conmocionó al Estado. No sabemos si todavía están en el área inmediata o si ya están en México. Finalmente, después de 3 semanas, fueron capturados. Richard fue disparado y asesinado por las autoridades, y David fue disparado y detenido en la frontera canadiense. Joyce se declaró culpable, y el juez dijo lo siguiente durante su sentencia: «Certa Mitchell, no encuentro creíble esa explicación. La vida de su marido no habría corrido más peligro si hubiera desenmascarado el complot para escapar». El juez continuó recriminándole que decir que el acuerdo era demasiado duro era un error. Aunque usted expresó remordimiento por el daño que causó a la comunidad, también declaró que cree que la sentencia negociada es demasiado dura. Teniendo en cuenta todos los factores de la sentencia, puedo asegurarle que no tiene nada de qué quejarse con la sentencia negociada.
Por la razón expuesta, yo aprobaría esta sentencia y procedería de la siguiente manera. Con lágrimas en los ojos de Joyce Mitchell, fue condenada a una pena de 2 años y 1/3 a 7 años de prisión, y se le impuso una multa de $5,000. Joyce Mitchell, sentencia de 2, 1 a 3 años a 7 años de prisión, multa de $5,000. A continuación, vamos hasta la cárcel de la Cuarta Avenida, donde la enfermera del Servicio de Salud Correccional del Condado de Maricopa se encontró en el lado equivocado de la ley. Se descubrió que Litonia Hickbottom había estado pasando fotos suyas, desnuda a un recluso de máxima seguridad. Por esa acción, fue acusada de promover el contrabando carcelario. Litonia Hickbottom. Cargo: promoción del contrabando penitenciario. Todo comenzó cuando la oficina del sheriff del Condado de Maricopa recibió un aviso de que una funcionaria llamada Litonia podría estar manteniendo una relación con un recluso llamado Ramon Cummings. Se inició una investigación sobre el asunto mientras los agentes vigilaban las llamadas entre el recluso y Hickbottom. Fue entonces cuando descubrieron que algo pasaba entre los dos. En el transcurso de la investigación, los agentes también descubrieron que Litonia había ingresado $100 en la cuenta del comedor del recluso. Dar contrabando a un preso es un delito de clase 2. Tras descubrirse esto, se llevó a cabo un registro y se descubrieron fotos de Litonia desnuda en la celda del recluso. También se descubrió un teléfono móvil. Sin embargo, los agentes no pudieron determinar de dónde lo había sacado Cummings. Después, se enfrentaron a Litonia, y ésta admitió haberle dado fotos suyas a otra reclusa que acudió a la clínica de la cárcel para pasárselas a su amante ilícito encarcelado. Pero no todas las fotos encontradas en la celda de Cummings eran propiedad de Litonia. La oficina del sheriff reveló que mientras trabajaba en la cárcel de la Cuarta Avenida, Litonia conoció a Cummings y empezaron a salir. La reclusa con la que tuvo un romance al menos tenía fotos de la enfermera desnuda. Ella le dio esas fotos a un compañero de celda, o a un compañero de celda, alguien que también estaba en ese alojamiento cuando él estaba en tratamiento médico. Entonces él le llevó esas fotos al recluso. Después de que las pruebas salieran a la luz, los siguientes acontecimientos para Litonia fueron muy dramáticos. Litonia ya estaba en la cuerda floja por acciones no relacionadas con este caso y había sido puesto en libertad condicional. Esta fue la gota que colmó el vaso. Pero el caso de Litonia Hickbottom era tan peculiar que uno tenía que preguntarse: ¿en qué estaba pensando? ¿Quién caería en esa trampa? ¿Y cómo se involucra uno en algo así? A este respecto, el Dr. Michael Isinski dijo lo siguiente: siempre se requiere a alguien con la capacidad de manipular, así como para ver la vulnerabilidad en otra persona. Y para él, Ramon Cummings, con su historial de acusaciones de agresión sexual, asesinato y actividad de bandas, encaja bien en este perfil de manipulador. Y una vez que encuentra a una persona vulnerable como Litonia Hickbottom, las líneas se pueden cruzar y se vuelve muy, muy peligroso. Por lo general, se trata de que los atrapen. Es muy raro que se detengan por su cuenta. Así de fácil. Probablemente ha perdido su licencia de enfermera. Se nota que está abatida. Tras la investigación, Litonia fue despedida y se enfrentará a sus cargos en un proceso judicial de asuntos internos. Litonia Hickbottom. Sentencia: despedida del trabajo. Pérdida de la licencia de enfermería. A continuación, tenemos el caso de un funcionario de prisiones, un asesino de policías y un embarazo. Él, Ronald Wilson, era un conocido delincuente que había matado a 2 policías encubiertos al estilo ejecución, y ella, Nancy González, era una funcionaria asignada a su bloque de celdas en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Dentro de la prisión, hablaban durante horas por la noche y, según los reclusos, desaparecían durante horas a puerta cerrada. De hecho, según los reclusos, fueron vistos besándose, lo que confirmó las sospechas de un romance clandestino. Sin embargo, su romance salió realmente a la luz cuando ella se quedó embarazada de Wilson. Tras esto, fue procesada en un tribunal federal acusada de abuso sexual de una persona detenida. Por si aún no lo sabías, un recluso no puede consentir legalmente mantener relaciones sexuales. Nancy González, cargo: abuso sexual de una persona bajo custodia. Al parecer, Nancy había estado manteniendo relaciones sexuales con Wilson en una sala de actividades desocupada junto a su celda cuando ella hacía sus rondas. Pero estas acusaciones eran solo la punta del iceberg. Nancy afirmó que había mantenido relaciones sexuales con hasta 8 compañeros de trabajo, incluidos 2 supervisores, e incluso con otro recluso.
Las acusaciones hablaban de un escándalo sexual más amplio que se estaba produciendo entre bastidores en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. En una carta escrita al juez del caso de Nancy, el director del centro de detención, Frank Strada, sugería que se le impusiera la pena máxima. En lo que denominó una carta de impacto sobre la víctima, escribió: González, de 30 años, antepuso a sabiendas sus deseos personales a sus deberes profesionales. La traición de la señora González ha dejado a muchos de sus antiguos compañeros de trabajo confusos, enfadados y menos seguros en su trabajo diario. Ronald Wilson esperaba la pena de muerte por el asesinato en 2003 de 2 detectives de Nueva York, Rodney Andrews y James Nemorin, en Staten Island. Se había metido en la parte trasera de su coche y les había disparado a quemarropa en la cabeza. Por ello, se le consideró inestable y podría haber utilizado en cualquier momento el acceso a Nancy para incitar a la violencia. Durante el proceso judicial, la defensa presentó a Nancy como una figura simpática, cuyo crimen era el resultado de una vida dura. La defensa esbozó que nunca conoció a su padre, pasó de un hogar de acogida a otro y sufrió abusos sexuales por parte de su padrastro entre los 7 y los 12 años, además de otros 2 familiares. La defensa también argumentó que la aventura con Wilson se debió a una inadaptación sexual y que necesitaba tratamiento, no ir a la cárcel. Pero el hecho de que, según las propias palabras de Nancy, se quedara embarazada intencionadamente no ayudó a su caso. En una de sus conversaciones telefónicas vigiladas rutinariamente por los supervisores de la cárcel, Nancy dice: «Me arriesgué porque era muy vulnerable y quería que me quisieran, y ahora estoy embarazada de él. ¿Por qué no darle un hijo para darle algún tipo de esperanza?». El plan de Wilson era utilizar el bebé para conseguir simpatía y argumentar en contra de su pena de muerte, pero Nancy se negó más tarde. Después de todo lo dicho y hecho, Nancy fue sentenciada a 1 año y 1 día en una prisión federal. Se la puede ver saliendo del tribunal con lágrimas en los ojos. También perdió la custodia de su hijo cuando nació, pero eso fue debido a su abuso de sustancias. Nancy González, sentencia: 1 año y 1 día en prisión. A continuación, nos dirigimos a la cárcel del condado de Wayne para ver cómo la guardia de prisiones, convertida en prisionera, se enfrenta a las consecuencias de sus actos. Gemma Cowperthwaite, funcionaria de la cárcel del condado de St. Clair, fue acusada de mantener relaciones sexuales con una reclusa en su casa de Fort Gratiot. Por ello, fue acusada de agresión sexual con intención de penetración, lo que podría suponerle hasta 10 años de cárcel. Gemma Cowperthwaite. Cargo: agresión sexual con intención de cometer penetración. Ella me tomó cariño. Me preguntó si podía hablar con ella fuera del centro cuando saliera. Le dije que no. Le di mi número de teléfono y le dije: ya sabes, si quieres contactar conmigo, si quieres hablar fuera de aquí, entonces estoy de acuerdo con eso. Según Gemma, se reunieron en su casa cuando el preso estaba en libertad condicional. Entonces, la reclusa le pidió permiso para ducharse en su casa. La razón que dio la reclusa fue que no quería usar la ducha de la cárcel cuando volviera. A partir de ahí, su relación, si se puede llamar así, floreció. Pero Gemma mantuvo que no había abuso de poder, al menos no en la medida en que el tribunal y la reclusa afirmaban. Aún así, Gemma debería haber sabido que un recluso no puede mantener relaciones consentidas debido a la dinámica de poder. A medida que progresaba su relación y conexión, Gemma dijo que la víctima empezó a llamar y a pedir favores. Gemma accedió a algunos de ellos, pero para ella lo hacía desde un lugar de bondad. Pero aún así, a ojos del tribunal, lo que Gemma hizo fue un abuso de poder. Sin embargo, Gemma sostiene que técnicamente lo que la ley frunce el ceño es el aspecto sexual, y para ella no hubo absolutamente ninguna relación sexual. Correcto, menos el hecho de que lo que la parte ilegal de todo esto sería el lado sexual a la misma, y no había un lado sexual a la misma. Pero si no había nada sexual en la relación, ¿por qué aceptó Gemma un acuerdo? Bueno, Gemma simplemente no tenía fuerzas para todos los procedimientos legales. Koz no podía soportar de 2 a 4 años de confinamiento solitario en prisión. No pensé que podría convencer a 12 extraños al azar que esto no sucedió. Hay mucho que desentrañar aquí. Gemma no cree realmente que haya hecho daño a su víctima. Ella fue la que me buscó. Ella fue la que vino a mí. Ella fue la que me pidió ayuda. Cuando se denunció el delito a las autoridades competentes, se inició una investigación. Se emitió una orden de detención y Gemma se entregó. Durante su sentencia, el juez dijo que había traicionado la confianza del sheriff y del sistema judicial. Gemma se declaró culpable.
de agresión sexual con intención de penetración y pasará 10 meses en la cárcel, así como 4 meses en suspenso previo, pago de multas y costas judiciales, y se registrará como delincuente sexual. Gemma Cowperthwaite, sentencia, 10 meses de cárcel, 4 meses de suspensión. A continuación, iremos al despreciable caso de una funcionaria de correccionales de menores en Arizona y su aventura con un preso en libertad condicional que era recluso donde ella trabajaba. Imari Waller acababa de empezar a trabajar en el correccional cuando surgieron las acusaciones contra ella. Ahora se enfrenta a cargos por un delito de conducta sexual ilegal con una persona detenida. Imari Waller, cargo, conducta sexual ilícita con una persona detenida. Los detalles de la relación salieron a la luz cuando otro funcionario de prisiones vio los mensajes y fotos explícitas de Snapchat entre Imari y una persona en libertad condicional. La relación fue posteriormente denunciada al público. El agente que denunció a Imari calificó los mensajes de sexualmente inapropiados y dijo que indicaban que ambos mantenían una relación. El recluso, que no fue identificado, había sido puesto en libertad bajo supervisión comunitaria y vivía en un hogar de grupo, pero técnicamente seguía bajo la jurisdicción del departamento. Durante la investigación, los agentes encontraron varias fotos de Imari desnuda en el teléfono de la reclusa. También encontraron fotos y vídeos de la persona en libertad condicional desnuda en el teléfono de Imari. Según los registros judiciales, los investigadores que registraron el teléfono de Imari dijeron que encontraron múltiples fotos y vídeos sexualmente explícitos de personas que fueron identificadas como el ex recluso y Waller. Entonces, fue detenida y durante el interrogatorio confirmó las conclusiones del tribunal. Cuando se entrevistó al ex recluso de 18 años, con el que Imari había mantenido una relación, este dijo que el contacto sexual entre ambos había sido consentido. Sin embargo, la ley no lo veía así. Debido a su edad, había una preocupación adicional. Podrían haber tenido contacto sexual cuando él aún era menor, y eso sería un cargo diferente por sí solo. La víctima había conocido a Imari cuando aún asistía a la escuela de la montaña de Adobe, en el departamento de correccionales de menores de Adobe. A pesar de que ninguna prueba apuntaba a que hubieran mantenido relaciones sexuales mientras estaban en el centro, su relación se siguió considerando ilícita. Esto se debe a que ella mantuvo relaciones sexuales con un chico que apenas había salido de la adolescencia y que estaba a su cargo como reclusa. Pero lo que realmente se llevó la palma fue cómo actuó Imari cuando fue detenida e interrogada. Durante el interrogatorio, se excusó y fue al baño. Sin que ellos lo supieran, había llevado de contrabando un reloj Apple. Utilizó este reloj Apple para comunicar un mensaje a su víctima de 18 años. Imari se puso en contacto con su compañera de piso y le dijo que le dijera explícitamente al preso en libertad condicional que negara todas las acusaciones y borrara todo de su teléfono. Esto era ella, básicamente, admitiendo la fechoría y podría acarrearle cargos adicionales. Pero en el fondo, todo esto era porque Imari sabía que había metido la pata y su reacción al interrogatorio lo demostraba. Afirmó repetidamente que la había cagado cuando le preguntaron por la relación con su víctima. Sí, Imari, realmente lo hiciste. Se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Imari está ahora en la cárcel esperando su sentencia, pero ya ha perdido su trabajo, el respeto, y podría ser registrada como delincuente sexual. Su destino está ahora en manos de la Fiscalía del Condado de Maricopa, según el Departamento Correccional de Menores de Arizona. Imari Waller, sentencia. Despedida del trabajo. A continuación, volveremos a la famosa prisión de máxima seguridad del norte del estado de Nueva York, Clinton Correctional Facility, donde Joyce Mitchell ayudó a su amante y compañera de celda a escapar de la cárcel. Esta vez, la culpable es Denise Prell. Denise Prell fue contratada más o menos en la misma época en que Joyce fue condenada a prisión. Un año después, Denise comenzó una relación con un preso. Fue descubierta, despedida de su trabajo en el centro penitenciario y acusada de un cargo de promoción del contrabando, penitenciario en 2º grado, otro de abuso sexual en 3er grado y 23 cargos de mala conducta oficial. Denise Prell. Cargo contrabando, penitenciario en 2º grado, abuso sexual en 3er grado, mala conducta oficial. En los documentos judiciales, el recluso dijo que ambos se enamoraron. Se escribían cartas bajo 2 alias: Gwen Freeman, Gwen de Gwendolyn. El segundo nombre de Denise y Freeman en alusión a que el recluso pronto se convertiría en un hombre libre.
Luego, a partir de ahí, creció a las llamadas telefónicas. Denise le había comprado un teléfono en Walmart. Con el tiempo se graduó a Denise, enviándole $350 a su cuenta de la prisión. De hecho, planeaban vivir juntos cuando el preso saliera. Se besaron por primera vez en la sastrería del centro e incluso admitieron haberse tocado por encima de la ropa. El recluso, que cumplía condena por homicidio en primer grado, fue trasladado entonces al correccional de Elmira, pero eso no detuvo su amor. Denise incluso fue a visitarle allí y al parecer se besaron. Al parecer, los detalles de su aventura ilícita salieron a la luz cuando otro funcionario de prisiones descubrió que Denise mantenía relaciones sexuales con un recluso. La policía estatal inició entonces una investigación conjunta, el Departamento Estatal de Correccionales y Supervisión Comunitaria y la Fiscalía del Condado de Clinton. Se descubrió que Prell y la reclusa habían mantenido relaciones íntimas. Denise se declaró inicialmente inocente de los 25 cargos. Señoría, ella renunciaría a una lectura formal y se declararía no culpable de los 25 cargos. El plan de su abogado era presentar una moción para reducir sus cargos, pero antes de su juicio se le concedió la libertad bajo fianza, así que ella está fuera con una fianza de $5,000 en efectivo. Y el pueblo no tiene ninguna objeción a que ella continúe haciendo cada comparecencia ante el tribunal. A medida que avanzaba el caso, la Fiscalía ofreció un acuerdo a Denise para que se declarara culpable de un delito grave de promover el contrabando en prisión a cambio de una sentencia menor. No creo que ese cargo se apoya en ninguna de las pruebas que he visto, incluso teniendo que todo lo que se ha dicho es cierto. Desde luego, nosotros tampoco lo hacemos. Por lo tanto, lo rechazamos. Este caso adquirió tal notoriedad, sobre todo por lo ocurrido en el pasado en el centro penitenciario en relación con asuntos ilícitos y fuga de presos, que el entonces gobernador, Andrew Cuomo, comentó la acusación. Usted ejecuta un sistema tan grande. Obviamente, usted va a tener desviaciones. La cuestión es disponer de un sistema para detectarlas y resolverlas, y eso es exactamente lo que hicimos aquí. Durante su sentencia, Denise parecía emocionada y conmovida hasta las lágrimas. Finalmente fue sentenciada tras aceptar otro acuerdo y declararse culpable de los cargos que se le imputaban. Su criminalidad en este asunto, del que se declaró culpable, es difícil, si no casi imposible de entender a la luz de lo que esta comunidad sufrió. Una emotiva. Denise pasará 1 año en prisión. Denise Prell. Sentencia. 1 año en prisión. Gracias por verlo. Haga clic en el vídeo de la pantalla.